Capítulo 14. Transcurrió bastante tiempo antes de que conociese la historia de mis amigos, historia que no podía dejar de grabarse profundamente en mi interior, descubriendo una cantidad de circunstancias, todas ellas interesantes y fantásticas para un ser inexperto como yo. El anciano, cuyo nombre era de la C, había nacido en el seno de una acomodada familia de Francia, donde había vivido muchos años en situación desahogada, respetado por sus superiores y querido por sus iguales. Su hijo fue destinado a servir al país y Ágata alternó con damas de la mayor alcurnia. Hasta unos pocos meses antes de mi llegada, habían vivido en una ciudad grande y hermosa llamada París, rodeados de amigos y de todos los goces que pueden ofrecer la conducta intachable, los refinamientos, el espíritu cultivado y el buen gusto, añadido a una discreta fortuna. El padre de Safí había sido el motivo de su perdición. Era este un comerciante turco que llevaba muchos años viviendo en París, cuando, por alguna circunstancia que no llegué a conocer, se acarreó la persecución del gobierno. Fue apresado el día en que Safí llegaba desde Constantinopla para reunirse con él, y juzgado, se le condenó a muerte. Era evidente la injusticia de este fallo, al extremo de que toda la población de París estaba indignada, y se afirmó que las causas de su condena fueron su religión y sus riquezas más que el crimen que se le imputó. Félix había estado presente casualmente en el tribunal en que fue juzgado, y su horror e indignación fueron incontenibles cuando conoció la decisión de los jueces. Se hizo entonces la promesa de liberar al padre de Safí, y enseguida se puso a pensar en forma de lograrlo. Después de muchas inútiles tentativas de penetrar en la prisión, encontró una ventana, poderosamente guardada con rejas, pero situada sobre la parte no vigilada del edificio, y que daba al calabozo del desgraciado musulmán, que, cargado de cadenas, aguardaba desesperado el cumplimiento de la injusta sentencia. Félix llegó por la noche a aquella ventana e hizo saber al prisionero la intención de salvarlo. El turco, sorprendido y maravillado, quiso alentar con promesas de riqueza y recompensas el celo de quien aspiraba a darle la libertad. Rechazó éste sus ofrecimientos con disgusto, pero cuando vio a la encantadora Safí, a la que se le permitía visitar a su padre, y que le expresó con gestos su gratitud, el joven no pudo menos que decirse que el cautivo tenía un tesoro que recompensaría con largueza sus esfuerzos y sus peligros. El turco no tardó en comprender la impresión causada por su hija en el corazón de Félix, y trató de atraer más seguramente a éste, prometiéndole la mano de la joven tan pronto como él estuviese en lugar seguro. Félix era demasiado delicado para aceptar semejante premio. Sin embargo, miraba esa posibilidad como la mayor felicidad del mundo. A lo largo de los días sucesivos, y mientras se adelantaban los preparativos para la fuga del comerciante, Félix vio aumentar su entusiasmo con muchas cartas recibidas de aquella hermosa mujer, que encontró medio de comunicarse en el idioma de su enamorado, gracias a la ayuda de un anciano servidor de su padre que dominaba el francés. Le agradeció con frases calurosas la intención de salvar a su padre, lamentando al mismo tiempo la suerte a que estaba condenada. Tengo copias de estas cartas, porque durante mi permanencia en el refugio conseguí apoderarme de lápiz y papel para escribir, cualidad que había adquirido en poco tiempo, y las cartas estaban con frecuencia en manos de Félix o de Ágata. Antes de que nos alejemos, te las daré y te demostrarán la veracidad de mi relato. Pero por ahora, y como el sol ha bajado ya mucho, tendré poco espacio para repetirte la esencia de su contenido. Safí contó que su madre había sido árabe cristiana, y que en su país, dominado por los turcos, se apoderaron de ella y la convirtieron en esclava hasta que, gracias a su belleza, conquistó el corazón del padre de Safí, que se casó con ella. La joven se refería con entusiasmo a su madre, que, nacida en libertad, sufría al verse reducida a la esclavitud. Le enseñó a la hija los principios de su religión y le infundió una libertad de espíritu prohibida a las mujeres mahometanas. Murió, pero sus lecciones quedaron impresas para siempre en el espíritu de Safí, quien se sobrecogía ante el temor de volver otra vez a la Asia y ser encerrada entre los muros de un harén, donde sólo se le permitiría ocuparse de diversiones infantiles, en desacuerdo con su carácter y su espíritu, acostumbrados a albergar ideas elevadas y a la noble emulación de la conducta. Le encantaba la posibilidad de casarse con un cristiano y quedarse en un país en el que se le permitiera a las mujeres ocupar un lugar en la sociedad. Fijado ya el día de la ejecución del turco, en la noche anterior éste huyó del establecimiento penitenciario, y antes de la mañana se había alejado muchas leguas de París, gracias a pasaportes conseguidos por Félix en nombre de su padre, su hermana y suyo propio. Antes había comunicado sus planes al anciano, quien ayudó al buen resultado de los mismos, abandonando la casa y ocultándose junto con su hija en un recóndito barrio de París.
Félix llevó a los fugitivos a través de Francia hasta Lyon y después a Livorno, por lo cual atravesaron el monte Cenis, y allí el comerciante decidió esperar a que se le presentara una oportunidad favorable para pasar al Imperio turco. Safí quiso acompañar a su padre hasta que se alejara, y éste, a su vez, repitió su promesa de que ella habría de reunirse a su Salvador. Félix permaneció también con ellos a la espera de este acontecimiento, y entretanto disfrutaba de la compañía del árabe, que le demostraba el afecto más simple y tierno. Conversaban por medio de un intérprete, y a veces solo con la mirada. Safí le deleitaba con las divinas canciones de su país natal. El turco consentía esta intimidad y alentaba las esperanzas de los jóvenes enamorados, aunque en su interior tenía propósitos muy diferentes. Rechazaba la idea de ver a su hija casada con un infiel, pero temía provocar el resentimiento de Félix si lo demostraba, comprendiendo que se hallaba todavía en poder de su libertador, y que éste podía entregarlo a las autoridades italianas de donde habitaban. Puso en práctica 1000 planes para prolongar el engaño hasta que ya no fuese necesario, abrigando siempre la secreta intención de llevarse a su hija consigo. Estos planes se vieron facilitados por las noticias que llegaron desde París. En el gobierno de Francia despertó verdadera cólera la fuga del turco, y no se ahorraron esfuerzos para detener y castigar a su libertador. No tardó en descubrirse el ardid de Félix, y tanto Delacy como Agatha fueron arrojados a una prisión. Félix, al saberlo, despertó de su sueño de felicidad y se despertó al saber que su padre, anciano y ciego, y su delicada hermana estaban bajo llave en un nauseabundo calabozo, mientras él disfrutaba del aire y de la compañía de la mujer a quien amaba. Esa idea llegó a ser una tortura para él, y rápidamente convino con los turcos en que, si éstos encontraban una oportunidad favorable para escapar antes de que él pudiese regresar a Italia, Safí quedaría en Livorno en un convento. Una vez dispuesto este plan, dejó a su encantadora compañera y se entregó al rigor de las autoridades con la esperanza de liberar así a Delacy y a Agatha. No lo consiguió, pues todos permanecieron en prisión 5 meses hasta que se celebró el juicio, como resultado del cual fueron privados de sus bienes y condenados a destierro perpetuo. Encontraron un miserable asilo en la cabaña de Alemania en la que los descubrí. Félix no tardó en saber que el turco, por quien él y su familia se habrían expuesto tanto, al descubrir que su salvador había quedado reducido a la pobreza, traicionó su promesa y su honor y se alejó de Italia con la hija, enviando a Félix una mezquina cantidad de dinero para ayudarle a vivir según él mismo. Tales eran los acontecimientos que pesaban en el corazón de Félix y que lo convertían, cuando lo vi por primera vez, en el más desgraciado de la familia. Hubiese soportado la pobreza y hasta se hubiera enorgullecido de ella por considerarla el fruto de la virtud, pero la ingratitud del turco y la pérdida de su querida Safí eran desgracias más amargas y irreparables. La llegada de la joven árabe puso nueva vida en su alma. Cuando llegó a Livorno la noticia de que Félix había perdido bienes y posición, el comerciante ordenó a su hija que olvidase para siempre al enamorado y se preparara para volver a Constantinopla. El carácter generoso de Safí recibió esta orden como una afrenta e intentó discutir con su padre, pero éste reiteró su tiránica decisión y se retiró encolerizado. Pocos días después, entró el turco en la habitación de su hija, a la que dijo atropelladamente que tenía pruebas para creer que había sido descubierta su existencia en Livorno y que no tardaría en ser entregado a las autoridades francesas. Por ello, había contratado una nave para que lo llevara a Constantinopla, ciudad para la cual iba a partir pocas horas más tarde. Su intención era dejar a la hija al cuidado de un servidor de su confianza, a fin de que lo siguiera más despacio con la mayor parte de su fortuna, que aún no había llegado a Livorno. Al quedar sola, Safí decidió seguir otros planes. Le repugnaba la perspectiva de tener que vivir en Turquía, contra la que se sublevaban tanto su religión como sus sentimientos. Por algunas cartas del padre que cayeron en sus manos, se enteró del destierro de su enamorado y supo el nombre del lugar en que residía entonces. Vaciló un tiempo, pero finalmente tomó una decisión y con algunas joyas de su propiedad y un poco de dinero, salió de Italia con una acompañante nativa de Turquía y se internó en Alemania. Llegó sin contratiempos hasta una población que se encontraba alrededor de 20 leguas de la cabaña de Delacy, pero allí su acompañante enfermó de gravedad. Aunque Safí la atendió con el mayor cuidado, no pudo impedir que la pobre mujer muriera. De este modo, la joven árabe quedó sola, ignorante del idioma del país y de sus costumbres. Por fortuna, cayó en buenas manos, y como el acompañante había mencionado el nombre del lugar hacia el que se dirigían,
Safí, confiando en las indicaciones de las dueñas de la casa en que vivieron hasta la muerte de su compañera, pudo llegar con seguridad hasta la cabaña de su amado.